Hola, hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Les saludo en el nombre del Señor. Bueno, hoy, ¿no es cierto?, tenemos nuestra lección número 4, pero vamos en la clase número 11, así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes también, ¿no es cierto?, que están a través del Zoom y también aquellos que verán, ¿no es cierto?, a través de la plataforma del Face y también, ¿no es cierto?, de YouTube. Como hemos estado viendo y compartiendo durante estas semanas, ¿verdad? Estamos allí, ¿no es cierto?, en el libro de Hebreos y hoy comenzamos, ¿no es cierto?, con el capítulo 3 del libro de Hebreos, ¿ya? Así que para que usted también pueda estar allí atento. Bueno, vamos a comenzar recordando, ¿no es cierto?, un videíto ya que vimos al principio que nos da un pequeño resumen de este hermoso libro, ¿ya? Así que le invito a que con mucha atención usted pueda verlo, ¿verdad? Y después estaremos comentando sobre él. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés lo siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es este: retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles.
Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del... Bueno, querido hermano, paré ahí el video porque en realidad hasta ahí estamos hoy comenzando, ¿ya? Hoy comenzamos en el capítulo 3 y el capítulo 4, pero quería dejar un poquito ahí, ¿no es cierto?, la imagen, ¿verdad? Donde estos dos capítulos hablan, ¿no es cierto?, de cuán superior es Dios, Jesucristo, ¿verdad?, a Moisés. La semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos un poquito de Moisés y también hablamos un poquito de Josué. ¿Se acuerdan ustedes? También vimos un poquito qué era el desierto, ¿ya? Pero hoy, ¿no es cierto?, queremos avanzar en lo que tenemos para, ¿no es cierto?, esta hora, que son capítulo 3 y capítulo 4, ¿ya? Así que les animamos, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes para poder participar. Yo no sé si se escucha bien, yo estoy teniendo problemas acá. ¿Me hacen con una manito? ¿Se escucha bien? Ok, muchas gracias, hermana Katy. ¿Ya? Porque yo tenía como que se estaba escuchando así un poquito mal. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, voy a compartirles a ustedes, ¿no es cierto? Este vendría a ser hoy, ¿no es cierto?, la lección número la lección número 4, pero estaríamos en la clase número 11, ¿ya? Para que usted tenga ahí clarito aquello, ¿verdad? Y teníamos una pequeña tarea, ¿no es cierto?, para el día de hoy. ¿Y cuál era la tarea? Era que usted se memorizara, ¿no es cierto?, el texto que más le llamó la atención de la epístola de los hebreos. Ya hoy, bueno, tenemos ausencia de algunos de los alumnos que siempre están. Ya Valentina, Matías viajaron hoy, ¿no es cierto?, para el evento de generación emergente ahí en Santiago. Ya el hermano José me escribió que también venía recién llegando del trabajo. Así que le va a tocar, ¿no es cierto?, hoy día a aquellos que están acá presentes, que nos puedan compartir, ¿verdad?, cuál fue el texto que más le llamó la atención o que más les gustó, ¿verdad?, de este libro de Hebreos. A ver, por ahí, si me ayudan, alguno de ustedes, el texto que más les gustó. ¿Están todos tímidos hoy día, parece? ¿Ya? Bueno, voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Allí en el libro, ¿no es cierto?, de Hebreos, capítulo 12 verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero que también tiene que ver con estas advertencias. ¿Se acuerda? Recién el video decía, había una primera advertencia
que decía, ¿cómo, no es cierto?, escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Y la segunda advertencia era, ¿no es cierto?, eh, eh, que no endurezcamos nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, aquí van dos advertencias para esta iglesia, en su mayoría, ¿no es cierto?, judía cristiana, se habían convertido al evangelio, pero que estaba siendo perseguida. Bueno, no voy a preguntarle el texto a aquellos que están conmigo hoy, porque todos los tres que aparecen ahí ya no estuvieron en la clase pasada. ¿Ya? Así que la próxima semana, entonces, para nuestras hermanas que están ahí, hoy día tenemos tribuna femenina más que masculina, ya es aprenderse de memoria un texto que le haya llamado la atención. Ah, está Rubén ahí al lado de Damaris, ¿ya? Entonces, la próxima semana, ya, esa sería la tarea, ya que ustedes de todo el libro de Hebreo, ¿cuál fue el texto que más le llamó la atención? Y, ¿no es cierto?, lo van a decir ahí de memoria, porque efectivamente los que estuvieron la semana pasada no están hoy aquí presencialmente, así que ¿para qué les voy a preguntar ya a ustedes? ¿Ya? Así que vamos entonces, queridos hermanos, con esta lección, ¿ya? Con la lección número 4, ¿ya? Donde estábamos, ¿verdad?, viendo que aquí pasa, ¿no es cierto? Capítulo uno, capítulo 2 hablaba de que Jesús era mayor que los ángeles, ¿ya? ¿Y por qué era mayor que los ángeles? Decíamos que para los judíos, ¿no es cierto?, los ángeles tenían una importancia suprema, porque para ellos, ¿no es cierto?, los ángeles le habían entregado la ley a Moisés, ¿ya? Y capítulo 3 y 4 aparece la figura de Moisés. ¿Ya? Entonces, en el capítulo, ¿verdad? Capítulo uno y 2 Jesús superior a los ángeles. Capítulo 3 y 4 Jesús es superior a Moisés, este gran estadista que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvo, ¿no es cierto?, o la bendición de poder ir y sacar al pueblo de Dios de Egipto. Ellos estuvieron 400 años en esclavitud, ¿ya? 400 años. Entraron aproximadamente 70, ¿no es cierto?, que era la familia de Jacob, y salieron más de 2,5 millones. ¿Ya? Bueno, aquí aparece, ¿no es cierto? Si tiene preguntas, puede escribirlas ahí en el WhatsApp de la iglesia o también, ¿no es cierto?, al correo, ¿ya? Para que también aquellos que participan a través, ¿no es cierto?, de ver el videíto después que lo subimos ahí al Facebook, también, ¿no es cierto?, tengan la oportunidad de participar. También algunos han pedido el material y también se lo hemos entregado, ¿ya? Más que nada, por eso está ese avisito ahí, ¿ya? Entonces, ahora sí que sí, vamos, ¿no es cierto?, aquí con la clase número 4 que vendría a ser todo el capítulo 3 y también el capítulo 4 del libro de Hebreo. Ya, si se ha fijado en las carátulas que hemos tenido en cada lección, ha aparecido, ¿no es cierto?, en este caso, aparece ahí el calendero, ¿no es cierto?, o calendabro de oro, ¿no es cierto?, que tenía 7 puntas, que representaba los 7 espíritus también, ¿no es cierto?, que tiene que hablar el 7 de perfección. Ya antes había aparecido el tabernáculo, ¿verdad? Unas trompetas, ¿ya? Así que cada uno está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, la lección 4 tiene como título, Si Moisés fue grande, imagina a Jesucristo, ¿ya? Si Moisés fue grande, imagina a Jesucristo. ¿Por qué? Porque para los judíos, para los israelitas, ¿no es cierto?, el primer estadista, el más grande, ¿no es cierto?, de sus presidentes, podríamos llamarlo así, fue Moisés, porque fue él, ¿no es cierto?, quien usó Dios para sacar, ¿no es cierto?, y liberarlos allí de Egipto, ¿verdad? En estas 10 plagas, ya el otro día no me acuerdo con quién conversábamos, estas 10 plagas, ¿no es cierto?, que apuntaron y atacaron a cada uno de los dioses que tenía Egipto, de los más importantes, porque los egipcios tenían muchos dioses, ¿verdad? Pero atacó a cada uno de estos dioses, demostrando que el Dios, ¿no es cierto?, de Israel, que nuestro Dios era mayor a cualquier Dios que había, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, en Egipto, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que podamos pensar en esto, ¿ya? Si Moisés tenía un nivel elevado, ¿no es cierto?, una apreciación muy grande de parte del pueblo de Dios, ¿cuánto más, ¿no es cierto?, tenemos que tener nosotros de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya? Ahora, venía a mi corazón
¿no es cierto?, esto que está pasando hoy entre Israel e Irán, ¿ya? Entonces, una semana atrás estuve en una capacitación de misiones, ¿ya? Y quien estaba dando, ¿no es cierto?, esta charla, nos decía, porque hace poco tiempo atrás igual una persona me preguntó y me dijo, Pastor, ¿Israel es el pueblo de Dios? Y bueno, lamentablemente Israel no es el pueblo de Dios, ¿ya? Porque el pueblo de Dios hoy es la iglesia. La iglesia es, ¿no es cierto?, quienes componen la iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, Israel, que hoy, ¿no es cierto?, está, entre comillas, haciendo cosas que no debe, porque ellos no reconocieron a Jesús como el Señor y el Salvador. Entonces, había un plan, sí, había un propósito con Israel, pero Israel no obedeció, no estuvo a la altura, y por eso fue enviado Jesucristo para levantar un pueblo, ¿no es cierto? Ahora una iglesia, la novia de Cristo, ¿verdad? Y este es el pueblo de Dios, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ¿ya? Porque a veces igual como que justificamos lo injustificable porque decimos, no, si Israel es el pueblo de Dios. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque todos los pueblos, todas las naciones necesitan, ¿no es cierto?, del Señor. ¿Ya? Entonces, a veces, ¿no es cierto?, queremos como ayudar, en este caso, a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, no, si Israel sigue siendo, no, ahora va a haber un tiempo donde Dios va a volver su mirada al pueblo de Israel y eso va a ser en la gran tribulación, ¿ya? Así que, hermanos, oremos también, ¿no es cierto?, para que haya paz allí, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, ¿verdad? Porque vidas inocentes están perdiendo la vida, ¿ya? Entonces, no se justifica la muerte y hemos hablado a veces, ¿no es cierto?, de pacificación a través de la guerra y la guerra nunca va a ser un arma de pacificación, ¿ya? Así que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y bueno, también esto nos habla que la venida del Señor también está pronta, ¿ya? No me gusta ser alarmista, pero sí necesitamos saber, ¿no es cierto?, que se están tocando campanas de alerta, ¿verdad?, con respecto a la venida del Señor. Así que tenemos que estar atentos. Entonces, en este capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, que seguimos diciendo, ¿no es cierto?, que este Moisés es el gran estadista, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Dios, ¿ya? Que tenía el pueblo de Dios, ¿ya? Y también hay una segunda advertencia que la comentamos la semana pasada, lo cierto es que era no endurezcáis vuestro corazón, ¿ya? No endurezcáis vuestro corazón. Entonces, es relevante, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos cada día, ¿no es cierto?, más de la presencia del Señor. ¿Ya? Y bueno, yo quisiera también aquí mostrarles un poquito a ustedes, ¿ya? Un poquito sobre lo que el diccionario bíblico, ¿no es cierto? Lemac, que es muy, muy, muy bueno, ¿no es cierto? Nos habla, ¿no es cierto?, de este estadista, ¿no es cierto?, que es Moisés. Ya ahí yo puse algunas cositas, ¿no es cierto?, resaltadas. Dice que Moisés en el hebreo es Moshe, ya Moshe o Moisés también en el griego. Ya el nombre significa nacido o el que es sacado del agua. Ya recuerda usted la historia, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Egipto oprimía al pueblo de Israel y el faraón da una orden de matar a todos los niños varones. Entonces la mamá, para salvar la vida de Moisés, ¿no es cierto?, hace un canasto, lo calafatea, ¿no es cierto?, y envía a este pequeño, ¿no es cierto?, allí, y la hija del faraón, ¿no es cierto?, lo ve, lo recoge y lo adopta como hijo. Entonces Moisés fue criado, ¿no es cierto?, en Egipto, en las mejores universidades, ya bajo, ¿no es cierto?, la hija del faraón. Usted conoce la historia, después él, ¿no es cierto?, fue criado también por su mamá y ahí sabía él que tenía un propósito, ¿no es cierto?, que era libertar a su pueblo. A los 40 años él cree que esta liberación viene de parte de él mismo, de fuerza, ¿verdad? Y cuando ve, ¿no es cierto?, que hay un egipcio golpeando a un judío, él lo defiende y lo mata. ¿Ya? Él esconde aquello, pensó que nadie lo había visto, pero al otro día,
cuando él va, ¿no es cierto?, y ve a unos hermanos judíos peleando, les dice que no lo hagan y ellos le dicen, ah, ¿quién te puso a ti como juez? Vas a matarnos como lo hiciste con el soldado egipcio, y ahí él se dio cuenta que ya todos sabían lo que él había hecho y huye, ¿no es cierto?, al desierto. Bueno, y allí en el desierto, él pasa 40 años, sí, tenía 40 años, ¿verdad? Ahora pasan 40 años donde él está allí en el desierto y a los 80 años se le aparece Dios a través de una zarza ardiente, ¿verdad? Que ardía y no se consumía, ¿ya? Entonces, qué tremendo es aquello, ¿verdad? Y él va a ver y la escritura nos dice, ¿no es cierto?, que él tiene que sacarse el calzado de los pies porque le habla, ¿no es cierto?, Dios a través de la zarza, le dice que ese lugar es un lugar santo, ¿ya? Entonces, cuando él ya había perdido toda posibilidad, quizás amor propio, Dios le dice, ahora estás preparado para ir y sacar a mi pueblo de Egipto, ¿ya? Entonces, Moisés se divide en tres etapas, ¿ya? Del nacimiento a los 40 años, que él está en Egipto, de los 40 a los 80, cuando él está en el desierto, ahí es forjado su carácter, ¿no es cierto? Y después de los 80 a los 120, cuando él, ¿no es cierto?, parte y, bueno, dice la Biblia, ¿no es cierto?, que él muere, ¿verdad? Y no se sabe dónde fue enterrado, ¿ya? Y por ahí también hay libros apócrifos que hablan, ¿no es cierto?, de que estos ángeles pelean el cuerpo de Moisés, pero eso es otra historia, ¿ya? Entonces, Moisés es el que es sacado del agua, también comentamos, ¿no es cierto?, que él fue conocido por su mansedumbre, ¿no es cierto?, por su templanza, por su paciencia, y que pierde, ¿no es cierto?, en un momento la paciencia debido a la rebeldía que había en el pueblo de Dios, ¿ya? En los libros históricos, Moisés es reconocido como el siervo de Dios, ¿no es cierto? Y se le da siempre la autoría del Pentateuco, ¿ya? Y se le habla, ¿no es cierto?, de la ley de Moisés, el libro de Moisés, libro de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Así que es importante y por eso, ¿verdad? Nosotros decimos que está Abraham todavía en la gracia, ¿ya? Porque dice, por la fe Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, ahí recién, ¿no es cierto?, sucede, ¿no es cierto?, que comienza la dispensación de la ley, ¿ya? Y esta ley nosotros ya lo hemos hablado, lo hemos compartido, por si aquellos que se añaden, ¿no es cierto?, a este estudio, decirles que la ley en el Antiguo Testamento tenía tres grandes directrices. Estaba la ley moral o espiritual, estaba la ley ceremonial o religiosa y estaba la ley, ¿no es cierto?, civil. ¿Ya? La ley civil son leyes que son exclusivamente para la nación y el pueblo de Israel, ¿ya? No para la iglesia. Tenemos también la ley ceremonial o ritual que tenía que ver con los sacrificios. Recuerde usted que en el desierto se levanta un tabernáculo donde Dios habita allí, perdón, en el lugar santísimo, pero todos estos ritos, todas estas ceremonias, todas estas ofrendas, todos estos días sagrados eran una representación de Cristo, ya del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros ya no tenemos que ofrecer una ovejita ni un palomino, ¿verdad? Sino que hoy Cristo se ofreció una vez y para siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que guardar nosotros? Oh, me trapiqué, perdón, del Antiguo Testamento. Solamente la ley moral o espiritual. ¿Y cuál es la ley moral o espiritual? Esa ley, gracias, que es la que resumió el Señor Jesucristo en dos. ¿Cuáles fueron ese resumen? ¿Se acuerdan ustedes allí? Para que también puedan participar. De la ley moral o espiritual, que Jesús la resumió en dos. Ya, ahí, hermana Damari, abra su micrófono, le leí los labios. Ama al Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Y a tu prójimo, como Ok, a ti mismo. muy bien, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, ¿no es cierto?, se basa en eso. Ahora, por eso Jesús cuestionó a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, porque ellos, ¿no es cierto?,
cumplían al pie de la letra todo lo que tenía que ver con lo ritual, con lo ceremonial, ¿ya? A tal punto que Jesús le dice, ustedes le han puesto más peso a la ley de lo que debía haber sido dado. Ustedes nunca entendieron el espíritu de la ley. ¿Y cuál era el espíritu de la ley? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, pero ¿cómo Dios decía ojo por ojo, diente por diente? Bueno, esa ley no era, ¿no es cierto?, el propósito de que usted le sacara el ojo al otro. No, no, no. Lo que quería era impedir, ¿ya? Impedir que usted le sacara el ojo al otro porque si no, a usted le iban a sacar el ojo. Entonces era como la ley del temor, ¿ya? Entonces yo no lo voy a hacer o no voy a matar a mi prójimo porque si no, los demás tienen la autoridad para matar, ¿ya? Para matarme. Entonces, a eso se refería la ley, no que usted tenía que matar al otro, ¿ya? Porque algunos han interpretado en forma incorrecta, ¿no es cierto?, la ley del talión, ¿ya? Entonces, bueno, ahí teníamos un pequeño paréntesis, ¿no es cierto?, de lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, y estamos viendo, ¿no es cierto?, esta superioridad de Jesucristo sobre Moisés, este tremendo estadista, ¿no es cierto?, que estaba sobre muchos profetas del Antiguo Testamento también, ¿ya? Entonces, Moisés es uno de los patriarcas, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, uno de, los, de las figuras más relevantes en Israel, pero acá el escritor dice que Jesús está sobre Moisés, ¿ya? Y eso es tremendo. Y aparece esta segunda advertencia, ya el peligro de la dureza del corazón, ¿ya? Qué peligroso es, ¿no es cierto?, cuando el cristiano comienza a endurecer su corazón, lo dijimos la semana pasada, porque cuando endurece el corazón es algo que usted no se da cuenta, ¿ya? Y eso es terrible, porque cuando usted comete pecado, usted se da cuenta que cometió pecado y puede arrepentirse y puede pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando el corazón se va endureciendo, usted no se da cuenta, ¿ya? Entonces, también comentábamos un poquito, ¿no es cierto?, de la indiferencia, ¿ya? De la apatía, ¿ya? Es así, se va endureciendo el corazón, ya, ya no siento estar, congregarme con mis hermanos, ya no siento que orar es importante, que estudiar la palabra. Entonces, me voy endureciendo poco a poco, ¿ya? Y de ahí viene la apostasía, ¿ya? Donde usted se aleja completamente del plan y del propósito de Dios para su vida, ¿ya? Entonces, cuán importante es, hermano, descubrir también el plan de Dios para cada uno de nosotros. Yo le compartía a un hermano el día martes y le decía, hermano, si tú descubres para qué Dios te quiere, vas a poder potenciar, ¿verdad? Porque te vas a preparar para poder cumplir ese propósito, ¿ya? Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿ya? Entonces, mire, no tenemos un llamado terrenal, ¿ya? Bueno, nosotros tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, de estar en el obispado más de 9 años acá en la región sur, Araucanía, y donde Dios llamó a renovar también el ministerio, donde algunos hermanos, ¿no es cierto?, aceptaron este llamado, pero también, ¿no es cierto? Algunos nos decían, a veces algunos son silbados nomás, no son llamados por el Señor. ¿Ya? Y qué tremendo es eso, porque mire, la diferencia entre un hombre que ha sido llamado por el Señor es que este hombre tiene la convicción, tiene la seguridad que Dios lo llamó. Entonces, aunque no vea con sus ojos resultados, va a seguir porque sabe que Dios le llamó. ¿Ya? Porque nosotros hoy dependemos mucho de los números, ¿no es cierto? Dependemos mucho, ¿verdad? Si tenemos una iglesia grande, de gran cantidad, pero nos olvidamos que Jesucristo, su iglesia fue de 12 y de esos 12 perdió a uno. ¿Ya? Pero con esos 11 que quedaron, conquistó el mundo entero, ¿ya? Entonces no es la cantidad, sino que es la calidad. Entonces hoy, ¿no es cierto?, este posmodernismo también ha entrado dentro de la iglesia, ¿ya? Y ahí está también, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, de este neopentecostalismo, porque el pentecostalismo clásico, ¿no es cierto?, que somos nosotros los pentecostales, ¿no es cierto?, las iglesias nacen en la periferia, nacen en los lugares de pobreza. El neopentecostalismo no, apunta a una clase social media alta, ¿ya? Entonces, usted se da cuenta ahí que ya hay algunas diferencias, es decir, ya no pensamos en el alma, sino que pensamos cuánto dinero tiene esa alma, ¿ya? Y eso es triste,
¿ya? Eso es muy lamentable, ¿ya? Porque Dios nos llamó, ¿para qué? Para predicar el Evangelio a toda criatura. No importa, ¿no es cierto?, cuál es el estatus social. Ahora también hay algunos que dicen, no, hay que predicarle solo a los pobres. No, también los ricos necesitan escuchar el mensaje del Señor. Es para todos, para grandes y pequeños, para ancianos y niños, ¿ya? Pero qué interesante es esto, un llamado celestial. Ya usted no fue llamado por una iglesia, usted no fue llamado por un pastor, usted no fue llamado por el líder de jóvenes, de mujeres, de niños, de varones, usted fue llamado por el Señor. ¿Ya? Y por eso también la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? Entonces, usted tiene un llamado celestial, ¿verdad? Y aquí nos habla de este apóstol con A mayúscula. El único apóstol que existe, ¿verdad? Real, genuino, es el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un apóstol es un enviado. Ya uno que va a un lugar donde no hay iglesia, donde no hay conocimiento de la palabra del Señor, y Jesucristo estaba en su gloria, en el cielo, él era el Hijo de Dios, y vino a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Entonces, Jesucristo es el primer apóstol y el más grande de todos. Después, lo hemos comentado varias veces, tenemos apóstol con A mayúscula y apóstol con A minúscula. El apóstol con A mayúscula era uno que había visto a Cristo cara a cara. ¿Ya? Por eso ahí están los apóstoles, ¿no es cierto?, los discípulos más cercanos del Señor. Y se agrega como un abortivo el apóstol Pablo, porque camino a Damasco se encuentra con Cristo resucitado cara a cara, y él mismo dice, ¿no es cierto?, que él es un apóstol, ¿verdad?, como un abortivo, que después que Cristo ya había resucitado, se le aparece, ¿no es cierto? Y él se autoproclama el apóstol a los gentiles, ¿ya? Y tenemos los apóstoles con A minúscula, que son aquellos que ejercen el ministerio apostólico, que es ir donde no hay iglesia, levantar iglesia, y levantar iglesia significa no solo ganar gente, sino que preparar a esa gente y levantar, ¿no es cierto?, ministerio allí, pastoral, de profeta, de maestro, ¿no es cierto?, de evangelista. ¿Ya? Entonces Jesucristo es el apóstol supremo y también este sumo sacerdote. ¿Ya? Este sumo sacerdote que en la ley antigua, ¿no es cierto?, entraba una vez al año al lugar santísimo y pedía perdón por sus pecados y también por los pecados de todo el pueblo. ¿Ya? En el día más sagrado, que es el día de Yom Kippur, ¿ya? Ese día es el día más sagrado para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, este trabajo de Cristo como sumo sacerdote, porque este Cristo, como sumo sacerdote, presenta su propia vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿ya? Entonces, como sumo sacerdote, él muere una vez y para siempre. Entonces Juan, ¿no es cierto? Tío, Juan el Bautista, no Juan el discípulo, sí. ¿me puede repetir cómo se llamaba el día más sagrado? Ah, el día de Yom Kippur, Yom Yom Kippur, claro, que es el día de la Kippur. expiación, ¿ya? Yom Kippur. ¿Ya? El día Yom- de la expiación, que era más o menos el 10 de octubre, ¿ya? Llevándolo a los días actuales. Recuerden que ellos tenían otro tipo de calendario, que era un calendario, ¿no es cierto?, lunar, que duraba 29 días, 30 días. Nosotros tenemos un calendario solar que dura 30 a 31 días. Entonces, ese Yom Kippur ya era, ¿no es cierto?, cuando entraba al lugar santísimo una vez, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote. Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Él allí se ofrece una vez y para siempre. Por eso dice también más adelante, lo vamos a ver en este mismo libro, que tenemos entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, que fue el Cordero Perfecto. Pero también sigue siendo este sumo sacerdote. Recuerde usted que dentro de los oficios que habían en el Antiguo Testamento, hablamos de los reyes, hablamos de los jueces, y el sacerdote era el que se ponía entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios, como intercesión. Ya el profeta era el que hablaba de parte de Dios al hombre. Dios le daba un mensaje y él le entregaba este mensaje. En cambio, él, ¿no es cierto?, sacerdote, se ponía, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, ¿no es cierto?, diciendo,
perdona los pecados de esta persona, ¿no es cierto? Y para eso se ofrecía un cordero o un palomino o un becerro o un buey si era de la clase alta. Entonces, clase alta, un buey, clase media, un cordero y la clase más pobre, un palomino. ¿Ya? Entonces, dice este sumo sacerdote de nuestra profesión que es Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, Jesucristo fue superior a Moisés porque Moisés solo fue un estadista, solo fue un presidente, pero él no pudo cumplir el rol de sacerdote. Recuerdo que el sacerdocio fue cumplido en el tiempo de Moisés por su hermano, Aarón, y de ahí venían, ¿no es cierto?, los sacerdotes, y Aarón era el primer sumo sacerdote, ¿ya? Que incluso en algún momento pecó junto a María, la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan que ellos blasfemaron, ¿no es cierto?, se rebelaron contra Moisés y María, ¿no es cierto?, fue tocada o castigada con una lepra, ¿verdad? Y tuvo que salir del campamento. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es que tenemos a este sumo sacerdote perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya recuerda usted que también Moisés tuvo que construir, ¿no es cierto?, esta casa que era, en este caso, el tabernáculo, ¿ya? El tabernáculo era donde estaba la morada de Dios, ¿no es cierto? Esta casa, ¿no es cierto?, que Dios le pide a Moisés que pueda construir, ¿verdad? Allí en medio del desierto. Esta casa, podríamos llamarlo así, que era movible, ¿no es cierto?, que avanzaba con ellos, ¿verdad? Cuando Dios les decía que tenían que avanzar y se detenía, ¿verdad? Porque había una nube, recuerda usted, de día que protegía del sol y una nube de fuego en la noche, ¿verdad? Para abrigarlos, darles calor. Recuerde usted que en el desierto, en el día, hace mucho, mucho calor y en la noche baja también mucho la temperatura. ¿Ya? Dice, entonces lo fue para Moisés en toda la casa de Dios, ¿no es cierto? Él tomó allí lo que Dios le había ordenado, levantaron este tabernáculo que representaba también, ¿no es cierto?, a Cristo, ¿ya? Dentro del lugar santísimo, de los atrios, del lugar santo, cada uno de los utensilios representaba, ¿no es cierto?, alguna característica o algún oficio del Señor Jesucristo, ¿ya? Y el verso 3 dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno esto cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo. Ya, es decir, está diciendo Moisés tuvo que construir una casa que no era de él. Ya, en cambio, Cristo levantó, ¿no es cierto?, una casa espiritual en cada uno de nosotros, ya, en cada uno de nosotros. Y eso es muy, muy importante, ya, porque hoy este tabernáculo, este templo, ya, eh, es este tabernáculo, es usted y soy yo, ¿ya? La iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? La superioridad de Cristo sobre Moisés, sigue hablando esto el capítulo 3, ¿no es cierto? Y en el verso 4 dice, porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿ya? Entonces, Moisés solamente está queriendo decir acá, fue un instrumento utilizado por Dios para construir este primer templo, ¿no es cierto?, que fue el tabernáculo, con sus distintos utensilios, donde Dios también capacitó, ¿no es cierto?, a ciertos hombres para que tuvieran este trabajo especial y precioso, ¿no es cierto?, de poder construir, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Recuerde usted que estaba el atrio, que era el patio, donde podía entrar cualquier, ¿no es cierto?, en este caso, judío, ¿ya? Porque no había un patio para los gentiles. Después en el templo de Salomón, ¿no es cierto?, o de Herodes, hay un patio para los gentiles, pero ahí solo podían entrar los judíos, ¿verdad? Después en el lugar santo solo los sacerdotes, ahí no podía entrar cualquiera tribu, sino que solamente ¿no es cierto?, la familia sacerdotal, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad?, quien entraba una vez al año allí a ese lugar santísimo. Recuerde usted que el tabernáculo se construyó desde el lugar santísimo hacia afuera. Ya, eso también habla de la obra de Cristo en nuestras vidas. Él trabaja de adentro hacia afuera. Muchas veces nosotros queremos cambiar a la gente de afuera hacia adentro. Ya, le decimos cómo tiene que vestirse, ¿no es cierto?, cómo tiene que conducirse, cómo tiene que caminar, pero en realidad la obra de Dios es desde adentro, desde el corazón hacia afuera, ¿ya? Entonces, en el lugar santísimo, ¿se acuerda usted? Estaba allí, ¿no es cierto?, el arca del pacto, ¿no es cierto?, donde Dios se manifestaba, ¿verdad?, ahí al sumo sacerdote,
donde se presentaba la expiación, ¿no es cierto? La sangre que había sido ofrecida para perdón de pecados. ¿Ya? Entonces esta palabra en el Antiguo Testamento era capar, era tapar, era cubrir, ¿ya? No era perdonar completamente, sino que era cubrir, tapar, ¿ya? En cambio la palabra expiar en el Nuevo Testamento significa perdonar, perdonar, ¿ya? Así que para que usted lo tenga también claro, solo a través de la obra de Cristo es que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, perdón de nuestros pecados, ¿ya? De nuestros pecados. ¿Ya? Entonces dice, porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, y aquí está haciendo esta comparación, ¿no es cierto? Jesucristo, Jesús, como hijo sobre su casa, ya la cual casa somos nosotros. ¿Ya? Entonces está hablando de que ahora ese tabernáculo que fue hecho en el Antiguo Testamento, ahora ese tabernáculo lo componemos nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso es importante, ¿no es cierto? También la Biblia dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo, ¿ya? Y Él, ¿no es cierto?, trabaja también en nuestro corazón y trabaja también limpiando, sanando, restaurando, liberando nuestra vida, ¿ya? Si retenemos firme, dice, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿ya? No hay mayor o mejor esperanza que confiar en las promesas del Señor, ¿ya? Entonces ya no dependemos de una ley que fue escrita, ¿ya? Y que fue entregada a Moisés, sino que ahora esa ley está escrita en nuestros corazones, ¿no es cierto?, por esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y ahora sí viene la segunda advertencia. La primera era, ¿no es cierto?, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La segunda advertencia es contra la apostasía. Dijimos que la apostasía era negar la fe, apartarse de la fe, ¿ya? Negar a Cristo, negar, ¿no es cierto?, ¿verdad?, nuestras convicciones, ¿ya? Entonces, esta segunda advertencia, ¿no es cierto?, tiene que ver ahora con qué, con que no endurezcamos nuestro corazón, y ahí aparecen los ejemplos, ¿no es cierto?, allí en el desierto, ¿ya? Un ejemplo, dice, del Antiguo Testamento enunciado desde el verso 7 al 11, un ejemplo del Antiguo Testamento aplicado, donde allí, ¿no es cierto?, se endurece el corazón de estos israelitas, y un ejemplo del Antiguo Testamento explicado desde el verso 16 al 19 del capítulo 3 y del capítulo 4 del 1 al 13. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de reflexión? Bueno, hay preguntas de reflexión, perdón. Primer reto, asegurar la entrada en el reposo de Dios y queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿ya? Segundo reto es asegurar la entrada en el reposo de Dios, ¿ya? Y aquí es donde los adventistas, ¿no es cierto?, hablan de este reposo, que el reposo es el día sábado, ¿ya? Que ese es el día al cual nosotros debemos hablar. Pero nosotros creemos que este reposo está hablando de la vida eterna, de la salvación. Ahí vamos a tener un reposo verdadero y genuino. ¿Ya? Porque la salvación no depende de un día, ¿verdad? Es más, el Señor Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Cuando le cuestionaron, ¿no es cierto?, a sus discípulos que recogían espigas en el día de reposo, que Jesús sanó en el día de reposo, y él les explicó, bueno, si a ustedes se les cae un animal, ¿no es cierto?, allí en una cuneta, no van y lo sacan en el día de reposo, cuanto más una persona que estaba bajo, ¿no es cierto?, una enfermedad, bajo una opresión. ¿Por qué no hacer el bien en el día de reposo? Pero ellos se preocupaban mucho de lo externo y no de lo interno, ¿ya? Y tenemos ahí, ¿no es cierto?, Hebreos capítulo 3 verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Ya? Entonces, también aquí, ¿no es cierto?, hay una advertencia, porque el pueblo de Dios salió de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. ¿Ya? Entonces ellos seguían diciendo que allá en Egipto tenían mejor comida, que allá en Egipto tenían mejor vestimenta, cuando uno lee, ¿no es cierto?, el libro de Éxodo, dice que a ellos les daban pan y agua, eso era toda la comida, ¿verdad? Porque había una opresión, ellos eran esclavos y tenían que trabajar duro. Entonces, después ellos decían, no, si allá teníamos pescado, carne y todo el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, pero su corazón quedó atrapado a Egipto. Ya hoy, queridos hermanos, también
pasa mucho eso. Hay cristianos, ¿no es cierto?, que van a la iglesia por temor, ¿ya? Es decir, si usted pregunta, ¿alguien quiere ir al infierno? Probablemente todo el mundo va a decir, no, nadie quiere ir al infierno, ¿ya? Entonces hay gente que dice, ya, voy a la iglesia para no ir al infierno, pero usted no va a la iglesia para no ir al infierno, es decir, nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo, declararle a Él, ¿no es cierto?, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él gobierne nuestras vidas, y ahí, ¿no es cierto?, se produce una transformación por el Espíritu del Señor, y allí, ¿no es cierto?, Dios va trabajando en nuestro corazón, ¿verdad? Y aquellas cosas que quizás nos perturbaban o nos atraían del mundo, poco a poco, ¿no es cierto?, las vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos traen provecho, ¿ya? Que no traen nada bueno para nosotros, ¿ya? Entonces, acá el escritor le dice, no endurezcan su corazón como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que andar 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces, al final, disgustaron a Dios, ¿no es cierto? Y Dios los castigó, ¿ya? Donde dice, me tentaron vuestros padres, me probaron, es decir, Dios les dio maná. ¿Se acuerdan ustedes allí que ellos tenían que recoger todos los días y el día 6, ¿no es cierto?, tenían que recoger el doble, porque el séptimo día no iba a caer maná porque era el día de reposo? ¿Qué hicieron ellos? No guardaron y salieron a buscar al otro día y no había nada, ¿ya? Entonces, después guardaron más de lo que tenían y se les echó a perder. Entonces, siempre fue un pueblo rebelde, después querían carne, Dios envía las codornices, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, rebelión tras rebelión. Y nosotros siempre igual cuestionamos a Israel, decimos, oh, este Israel, cuán rebelde es. Pero también a veces nosotros también somos muy rebeldes, querido hermano. Que Dios trabaje en nuestra vida, ¿verdad? Y trabaje, ¿no es cierto?, en nuestro carácter, ¿verdad? Que sea forjado o forjado, perdón, junto al carácter de Cristo, ya que nos parezcamos a Cristo, que seamos como nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a quedar hoy día en Hebreos 3, capítulo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Ya? Entonces, hay un pecado y ese pecado es la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. ¿Ya? La fe es creer, ¿no es cierto? Es confiar, es pensar que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Ya? Ahora, eso también es importante porque hay gente que cree que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren que Él haga. Y no, Dios no es nuestro trabajador, no es nuestro empleado. Nosotros somos sus esclavos y nosotros nos hicimos esclavos por amor, ¿ya? Pero si hay algo, ¿no es cierto?, que a Dios no le agrada también es la incredulidad, es no confiar en lo que Dios puede hacer, ¿ya? Entonces dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de quién, de este Dios vivo, ¿ya? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿ya? Es decir, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que podemos animar a nuestros hermanos, aquellos que les hemos perdido de vista, que no están congregándose, que no están yendo. Tenemos que poder visitarles, poder llamarles, ¿no es cierto? Para que, ¿no es cierto?, no se enfríen, para que el corazón, ¿verdad?, de ellos sea un corazón lleno de fe, ¿verdad?, y que esté motivado. Y la exhortación tiene que ver con animar, con fortalecer, ¿no es cierto? Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como es la provocación. ¿Ya? Entonces vuelve aquí a decir, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Ya? Y hay un versículo de Salmos que me gusta mucho, dice, escudriñame Dios y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque a veces nosotros creemos, ¿no es cierto?, que estamos bien, que estamos haciéndolo bien, que estamos llevando bien el Evangelio y a veces no estamos tan bien. Y por eso es tan importante y tan necesario, ¿no es cierto?, que Jesús, que el Espíritu Santo puedan escudriñar nuestro corazón y puedan escudriñar nuestra vida a la luz de la palabra, ya no a la luz de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Sino que a lo que dice la palabra. La palabra es un espejo al cual podemos mirarnos,
¿verdad? Mirarnos al espejo para que podamos parecernos a Cristo, para que Él cambie aquellas cosas que no le agradan y no le gustan de nuestra vida, ¿ya? Entonces, allí el capítulo 3 versos 16 al 19 y capítulo 4 también nos dice, ¿no es cierto?, que hay algunas preguntas allí de reflexión, ¿ya?, que hace el escritor. Y también viene el primer reto a asegurar la entrada en el reposo de Dios, este reposo que decíamos nosotros que es la vida eterna, y también un reposo para el pueblo de Dios, y el segundo reto a asegurar la entrada en este reposo de Dios. ¿Ya? Así que hoy, hermanos, vamos a quedar hasta acá, ya que, bueno, como bien saben ustedes, tenemos ahí visita de Argentina y tenemos ahí, ¿no es cierto?, que falleció la mamita de Claudio, ya que es un cuñado nuestro, y también estamos, ¿no es cierto?, tratando de estar allí. Mañana a mí me toca también estar en el tema de capellanía, así que les pido sus oraciones. Me toca dar el primer tema allí, ¿verdad? Para que Dios también pueda bendecir a cada uno de aquellos que van a estar en esta capacitación de capellanía, que es el día viernes y el día sábado. Así que, hermanos, la tarea entonces para la próxima semana es aprender de memoria un texto de Hebreos cualquiera que le haya llamado la atención o que más les gustó. ¿Ya? Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que bendiga nuestras vidas, y también, ¿no es cierto?, aquellos que hoy no pudieron estar, la próxima semana puedan añadirse nuevamente, ¿no es cierto?, porque ya lo comentamos al principio, Valentina con Matías están en Santiago, ¿no es cierto?, para este evento de generación emergente. Nuestro hermano José también por trabajo no pudo estar. Juanito creo que está trabajando en Concepción, así que oramos para que también Dios les guarde allí donde estén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y Señor, ayúdanos para que nuestro corazón no se endurezca, sino que al contrario sea un corazón de carne, un corazón donde tú escribas tu palabra, donde tú, Señor amado, nos enseñes a amarte a ti con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que tú seas el primero en nuestra vida, pero también, Señor, para amar a nuestro prójimo, para amar, Señor, como dice el Señor Jesús, aún a nuestros enemigos, para que también la bendición tuya siempre esté presente en cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se conectó, Señor, a través de esta plataforma. Bendice su casa, su familia, y aquellos que verán después, Señor, a través de la internet también, bendíceles, abrázales y ministrale a cada uno de ellos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que descansen, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto haber estado con ustedes hoy. ¿Ya? Muchas bendiciones.